cuando tuvo la oportunidad de ir a Jesús para derramarle el perfume sobre su cuerpo, ella no le importó cuánto haya gastado, cuánto estaba invirtiendo. Eso no es problema, porque María dice: Jesús merece ¿qué? Nuestro Señor merece ¿qué? Lo mejor. Merece lo mejor. Lo mejor. Claro que Cristo, que es Dios, merece lo mejor. Y por eso María dice: esto que estoy haciendo no es nada en comparación de lo que este hombre vale. Esto no es nada lo que estoy haciendo, invirtiendo un perfume de nardo, una fragancia carísima. Y todavía la Biblia dice nardo puro, no era imitación, era original la fragancia. Y tanto que los apóstoles, que eran muy buenos para hacer cuenta, dijeron: no, hombre, podíamos haber vendido ese perfume. ¿Cuánto le calculaban ellos que podía costar ese vaso de alabastro de perfume de nardo puro? 300 denarios, más de 300 denarios. ¿Tiene idea cuánto costaba entonces? Ahorita vamos a ver más o menos cuánto. Hermanos, podemos ver que María está invirtiendo mucho, más de 300 denarios para los que estaban ahí. Para ese entonces, para ese tiempo, era muchísimo dinero. ¿Y sabe qué dijeron? Algunos de ellos estaban tan enojados. ¿Para qué ese desperdicio? ¿Usted ve como desperdicio invertir algo en el cuerpo de Cristo? Los discípulos estaban enojados, especialmente Judas. Ahora, quiero, hermanos, que entendamos que María invirtió en el cuerpo del Señor lo que ganaba un jornalero en un año. Hermanos, en aquel entonces, para ganarse un denario, fíjense lo que dice Mateo 22, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto ganaba un jornalero al día? Y antes del día era de 6 a 6, no como ahorita, ¿verdad? Que ya es de 8 a 5, de 8 a 4, de 6 a 6. Para ganarse un denario, hermanos, era duro. Un denario, imagínense ustedes, más de 300 denarios, equivalente a lo que ganaba un jornalero en un año. ¿Quién de nosotros hubiese hecho eso? ¿Cómo ve usted la inversión de María? Vamos a ser honestos, porque los apóstoles ya juzgaron, ya dieron su punto de vista. Dicen los apóstoles: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? A ver, Judas, ¿cómo ves tú esto? Dice Judas: para mí es un desperdicio lo que está haciendo. No vale mucho la pena estar derramando o invirtiendo mucho en el cuerpo de Cristo. Vamos a preguntarle al maestro Jesús, ¿cómo lo ve Jesús? Marcos 14:6 dice: pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. ¿Cuál es la diferencia? En que ellos lo ven como desperdicio y Jesús lo ve como ¿qué? Y la opinión de quién importa más. El juicio de quién importa más. De cómo lo ve quién. De cómo lo ve nuestro Señor. Aunque para muchos sea desperdicio, y estamos hablando no de gente que no conoce,
sino de los mismos apóstoles, de los mismos discípulos, de los mismos seguidores. Así hay muchos hoy en día. No les gusta invertir en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Ya los discípulos dijeron, para mí desperdicio. Jesús dice, para mí buena obra. Ahora, para nosotros los que estamos aquí hoy vivos, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Quién realmente o de manera honesta hiciera lo mismo? ¿Tú harías lo que ella hizo? Siendo honestos. Lo que gana un jornalero en un año, venir a invertirlo en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo haría de nosotros? Invertir mucho dinero en el cuerpo de Cristo. Y hermanos, ¿por qué ella realizó esa labor? Porque la Biblia dice allá en Mateo 26, verso 11 y 12, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, a Jesús ya no lo iban a tener mucho tiempo en carne, porque Cristo vino en carne y no mucho tiempo iba a estar en carne. Ya había anunciado su muerte. Entonces dice Jesús, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de ¿qué? Lo estaba preparando para su sepultura. ¿Por qué lo estaba preparando para su sepultura? Porque entre los judíos esa era la costumbre. Vamos a Juan 19, 38 al 39. Vamos a ver cómo dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Fíjese, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los judíos tenían la costumbre de sepultar a la persona bien ungido con perfume, con especias aromáticas. Entonces María, ella que siempre estuvo atenta a oír la palabra de Cristo, cuando Jesús enseñaba, ¿saben qué? El Hijo del Hombre tiene que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. María dice, bueno, si es que entonces ya estás anunciando tu muerte y te van a sepultar, dice María, prefiero ungir tu cuerpo, derramar este perfume sobre tu cuerpo para prepararte antes de y ahorita que lo ves y ahorita que estás vivo. Nicodemo y José de Arimatea también lo hicieron, pero ya cuando estaba el puro cuerpo, porque cuando nuestro Señor falleció, murió, dice la Biblia que su alma se fue al Hades, pero su alma no fue dejada en el Hades. Entonces, ¿qué quedó ahí? El puro cuerpo. Ellos estaban ungiendo el puro cuerpo, pero María lo hizo cuando estaba el alma de Jesús dentro del cuerpo. Y no es como a veces que ya cuando muere alguien ahí le llevan todo. Allá es muy común eso, no sé si aquí, que solo cuando muere llega toda la familia, hasta que no tenía tiempo. Y dice, mi padre o mi madre deseaba este buen zapato, esta buena ropa, ahí se lo están comprando nuevo, que se va en la caja. ¿De qué le sirve? ¿Y ahorita? Entonces María estaba haciendo buena obra porque ella tiene propósito lo que hace. Tiene un propósito lo que hace, pero no es ahí el énfasis, sino el énfasis es que nosotros comprendamos hoy, si tú, si nosotros, si yo, estamos dispuestos a hacer lo que ella hizo, ¿qué? Invertir mucho, porque es mucho dinero. María no era de buenos recursos, era una mujer noble, sencilla,
Sin embargo, no sabemos si todo el año se lo pasó ahorrando o como Jesús nada más tardó 3 años en su ministerio. No sabemos cuánto tiempo le haya llevado, porque era lo que ganaba un jornalero en un año, pero sin comer, sin comprar. Es un gran sacrificio. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a invertir mucho en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos? Vamos a pensar en nuestra respuesta. Y si la respuesta de todos es que usted haría lo mismo, porque Cristo vale la pena, porque en verdad es de mucho valor y aún no es nada lo que damos, lo que hacemos, entonces hoy ha llegado la oportunidad de hacerlo. Invierta para la obra de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ahora la iglesia es ¿qué? ¿Sigue estando el cuerpo de Cristo con nosotros? Sí, solo que ahora de forma espiritual. Porque ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si alguien dijo, yo hermano, yo sí haría lo mismo. Me pasó en una clase en otra iglesia y me dijo hermano, yo hermano, encantadísimo lo haría. Lástima que no estuve. Y le dije, ya está, ya estuvo. Hoy llegó la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? Ahí está la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene una obra, una función. ¿Quién se sabe cuál es la obra de la iglesia? Evangelizar es una. ¿Cuál es la otra? La benevolencia. ¿Cuál es la otra? La hospitalidad. En cuanto a la obra individual es la hospitalidad. La obra de la iglesia es evangelización, benevolencia limitada para los santos y hay un área más. Esa es la obra del individuo, la obra personal. La obra colectiva de la iglesia es la evangelización, la edificación y la benevolencia limitada a los santos. Las 3 áreas donde la iglesia trabaja, funciona. No va a estar perdiendo el tiempo en eventos sociales, construyendo salones o lugares recreativos. No va a perder el tiempo. La iglesia va a trabajar en la evangelización, ganar almas. Una vez los gana, ahora edificarlos, instruirlos, enseñarlos. Y si surge una necesidad dentro de ellos físicamente, bueno, hay que asistirlos, ayudarlos. Esta es la función de una iglesia, su obra. Pero ¿sabían ustedes que para hacer la obra de evangelización, edificación y benevolencia se necesita ¿qué? Se necesita recursos. Y en la iglesia de Cristo solo tenemos un medio. ¿Cuál es el único medio para recolectar dinero? La ofrenda. ¿Cada cuándo? Ahora, esa parte, como me gusta, ¿verdad? Que todos aprenden, que todos memorizan, y eso es bueno. Pero la parte que a veces no hemos logrado entender y aprender es la parte que dice, cada uno según haya. Pero en verdad hemos dado según haya prosperado o según le haya sobrado. Porque luego hay hermanos que se olvidan y dicen, la ofrenda. Y andan buscando lo que sobró. Y no están dando como propuso en su corazón. No están dando lo que haya prosperado. Y esa es la parte más triste. El abuso que los miembros todos hacemos a veces. ¿Y dónde está la decisión de invertir mucho en el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Es lo mismo, pero ¿dónde queda la decisión si nosotros no estamos dispuestos de invertir en el único medio que existe para el cuerpo, para la iglesia, para la obra, para su función?
Me ha tocado encontrar hermanos y hermanos que han estado dispuestos me tocó un lugar donde un hermano donó el lugar de reunión para que la iglesia se edificara. ¿Y sabe qué dijeron algunos miembros? El hermano ya no está viendo la cabeza. ¿Cómo va a donar su gran terrenote? ¿Cómo lo va a donar? Para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. No, está perdiendo la cabeza. Eso es un desperdicio. Yo pongo un negocio mejor, dicen algunos. ¿Qué hubieran dicho los apóstoles al ver que María haya llegado? Junté 300 denarios y lo voy a gastar en muebles, en un coche, en un terreno, todo. Mi respeto, tú sí sabes administrar bien. ¿Y el cuerpo de Cristo? ¿La obra de la iglesia? El área más descuidado por la iglesia no es la edificación ni la benevolencia. El área más descuidada, ojalá que aquí no, pero la mayor parte de las iglesias batallan, es el área de la evangelización. A veces la iglesia ni con trabajo logra tener un evangelista, y eso no sosteniéndolo para tiempo completo, sino una pequeña ayuda para cuando menos que sobreviva y no esté tan metido en un trabajo material. A veces la iglesia solo puede asistir uno. ¿Cómo le haría la iglesia en Jerusalén, que tenían en el principio a 12 apóstoles, más los ancianos, más los evangelistas? Nosotros con uno hasta nos quejamos. Ahora, eso no es nada. Vamos a considerar la escritura de Filipenses 4:15. No voy a citar yo ya todos los textos por el tiempo, pero sí vamos a dejar de tarea estudiar bien el contexto de este versículo 15 y 16, cuando el apóstol Pablo dice: y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y eso es algo triste de saberlo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de qué, sino solo ustedes, solo la iglesia de Filipos. Pablo dice: solo ustedes me están ayudando, solo ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Aún cuando ya no estaba con ustedes, aún cuando yo ya andaba predicando el evangelio allá en Tesalónica, aún hasta allá me lo enviaban. Allá se iba un hermano de la iglesia de Filipos. Si conocen o si saben quién era el hermano que le daban ahora sí que la ayuda, el dinero, y vete a dejarlo allá con el hermano Pablo, que anda predicando en Tesalónica. ¿Sí se acuerdan el nombre del hermano? El hermano, el contexto lo indica, que el hermano que llevaba ese apoyo de parte de la ofrenda de la iglesia, de la obra, era el hermano, ¿sí se acuerdan? Epafrodito. Epafrodito era el hermano que allá se iba a dejarlo hasta Tesalónica, de parte de la iglesia de Filipos. Y eso era la obra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos sabía que al invertir ese dinero que los hermanos están ofrendando en el cuerpo de Cristo, era para la evangelización. Las almas que ganaba el apóstol Pablo allá al evangelizar eran frutos también de la iglesia que estaba que estaba enviando su ayuda. Pero cuando una iglesia de estos tiempos, de estas áreas, va a poder ayudar a su evangelista local y otros evangelistas? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque no hay recursos. Y no hay recursos, hermanos, en verdad, porque no todos tenemos la actitud de María de invertir mucho en el cuerpo, porque todos podemos hacer eso, como hemos invertido mucho en otras cosas.
y hemos desperdiciado mucho dinero en otras cosas. ¿Y por qué no hacer una buena obra como dice Jesucristo? Hermanos, herramientas necesitamos como son las literaturas para salir a repartir. ¿A quién se le da todo ese trabajo, esa carga, ese gasto de que cuando hay que sacar literaturas, ¿quién costea más bien los gastos? No tenemos otro medio. No tenemos otro medio. El único medio es la ofrenda, hermanos. Pero los miembros no quieren invertir en el cuerpo de Cristo. Por eso, y ahora con más razón entiendo y digo, con razón Jesucristo dice, donde quiera que prediquen el Evangelio, cuenten lo que ella ha hecho. Y ahora, donde yo tengo la oportunidad de salir a predicar el Evangelio, estoy contando lo que ella hizo. Porque es necesario, hermanos, que le demos énfasis también a la obra de la iglesia. No solo a la obra personal, como lo vimos ayer, sino a la obra de la iglesia también. No la descuidemos. Ni siquiera tenemos recursos para pagar ni un minuto de radio. No vamos a poner media hora. Hay lugares donde es caro. Ni siquiera hay para transporte, para moverse de un lugar a otro. Y lo peor de todo, no solo hay personas como los que piensan que es desperdicio invertir. Lo peor de todo es que hay hermanos que se oponen a la obra de la iglesia. Una vez nosotros allá estábamos con el propósito de iniciar una obra más de Tonalá, estamos a una hora, y dijimos, tomamos en cuenta todos, hermanos, es necesario que la iglesia local expanda el Evangelio, y vamos a iniciar una iglesia en aquel lugar. Necesitamos que cuando menos nos apoyen para los gastos de combustible de viajar para allá. En aquel entonces podía gastarse como 100 pesos, y dijimos cuando menos con los 100 pesos, porque hay otro evangelista allá que se le está ayudando. Ahí en la iglesia somos dos. Y dijo un hermano, oigan hermano, pero ¿por qué siempre tienen que sacar para ir a predicar allá? ¿Y por qué no se van caminando? Siempre hay quienes se oponen, no sé si aquí qué bueno que no. Pero dice el hermano, ¿por qué no se van caminando? Y le dije yo, hermano, si usted va conmigo caminando, no vamos caminando. Ah, porque decía como Pablo andaba caminando. Le digo, no, a veces andaba en barco. Depende de la situación. Y aquí pues no es mucho lo que estamos pidiendo. Y decía el hermano, pues váyanse caminando. Le dije, si usted va caminando, pues me voy caminando como usted dijo, yo no tengo tiempo para eso. Hay hermanos que ni trabajan y ni dejan que se trabaje. Pero una cosa sí decidimos, una cosa sí es correcto. Con el dinero de su bolsa haga lo que quiera, si quiere malgastar está bien. Pero con los recursos de la ofrenda, aquí quien manda es Cristo. Y no le estamos preguntando si quiere. Aquí Cristo está diciendo que hay un texto bien claro. Hoy lo vamos a ver si es difícil de entender o es complicado. Así, 1 Corintios 9:14, a ver si es tan difícil. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? No que se enriquezcan, es verdad. No dice que se enriquezcan, eso es otra cosa. Aquí no estamos hablando con falsos maestros que lucran con el Evangelio, pidiendo que allá hay un falso maestro que rompió el récord, pedía diezmos, primicias, talentos, ofrendas cada culto, siembras, pactos, rebuscos, un montonal. Rompió el récord. No, aquí no estamos tratando con ellos, aquí estamos tratando con obreros del Señor que se necesita recursos para que vivan de ello, lo básico para moverse. Pero esta orden, ¿de quién es? ¿Quién lo está ordenando? No es opinión de Pablo ni opinión mía.
¿Es una orden de quién? ¿Y por qué este mandamiento cuesta entenderlo y hacerlo? Y el mandamiento de la cena del Señor, eso sí no cuesta. ¿Y por qué este sí? Entonces le dijimos al hermano, con su dinero haga lo que quiera, pero con el dinero que ya está en el tesoro, en lo que le pertenece a Cristo, aquí se va a hacer lo que diga el Señor, Cristo. Lo sentimos mucho, aquí no puede su opinión, aquí no, ni nos gusta y ni vale. Porque por culpa de él, o de muchos como él, la obra está estancada. Porque a veces nosotros decimos, es que si sacamos, si ayudamos a un hermano, pueden haber hermanos que están predicando el Evangelio en campos, en alrededor, en áreas cercanas y que los conocemos y que están batallando, y la iglesia no manda ni siquiera ni una pequeña ayuda. Y la obra que él haga le beneficia a ustedes. Esa era la forma de cómo se iba estableciendo iglesias, y gracias a eso llegó hasta aquí. Y si nosotros no hacemos eso, nuestra función, ¿cuándo va a llegar el Evangelio a otros lugares? Decimos, ay hermano, este lugar es duro, la gente no quiere, pero ya fueron. No, nunca le hemos intentado. ¿Cómo saben que son duros? Agarrarlo. Hay muchos pueblos donde llevar el Evangelio, pero no hay obreros. ¿Y por qué no hay obreros? Porque todos trabajan materialmente, si no, no comen. ¿Y cuándo hay el valor de que, hermanos, quién se quiere dedicar? Yo. Bueno, la iglesia lo va a respaldar, la iglesia lo va a ayudar. Cuando tenemos esa confianza, no hay la confianza, no existe a veces. Hay hermanos que se han expresado, hay hermanos, y yo me dedico a la obra. No. Los hermanos sí me dejan morir de hambre. No les confío mucho en esa parte. Y es triste. Hay iglesias allá en el norte que hasta los jubilan a los hermanos y les siguen dando su pensión de ayuda a los predicadores. Por eso muchos hermanos dicen, mejor me voy a predicar a Estados Unidos. Muchos están yendo al otro lado. ¿Y aquí cuándo vamos a entender nosotros esa parte? ¿La iglesia? ¿Cuándo? Bueno, así que hermanas, hermanos, terminamos. Que no olvidemos esta parte importante acerca de la mujer que debe ser recordada. Nos enseñó dos grandes lecciones: a dar interés a la palabra de Cristo, número 1, y a invertir en el cuerpo de Cristo. Ojalá después de esta lección todos tengamos esa actitud de invertir para que la obra crezca, no solo localmente, sino puedan llevar de parte de esta iglesia, puedan llevar el Evangelio a otros lugares. La iglesia en Tonalá no somos muchos, y tampoco todos son de buenos recursos. Ya por ahí los hermanos ya conocen, mi hermano ya fue a conocer, allá también el hermano Juan. Y sin embargo, ya nació una iglesia como fruto de la obra de la iglesia local. Gracias a Dios, ¿verdad? Y también me ayuda para viajar en otra obra que se rescató en la ciudad de Nanchital, Veracruz. ¿Y ustedes? Desconozco cuántas iglesias se han establecido como fruto de esta iglesia. Desconozco a cuántos predicadores le están ayudando para que prediquen el Evangelio, como la iglesia de Filipos. Pero si no se está haciendo, es tiempo de empezar, pero que todos primero aprendan a invertir mucho en el cuerpo de Cristo, porque vale la pena. Dios les bendiga. Amén.